Y vamos a continuar con lo que nos queda. Bien, hasta recién vimos entonces lo relacionado a hacer regresión. Recuerden también que habíamos dicho que era una regresión y para qué se utilizaba, ¿no? La regresión, tal y como lo hemos visto, aproxima, o sea, la ecuación que obtenemos aproxima los datos, no lo describe de manera exacta. Eso es la regresión. Ahora vamos a ver la interpolación, que es obtener una ecuación que describa de manera exacta una cierta cantidad de datos dentro de mi serie total de datos, ¿no? Porque yo puedo tener 80 datos y no voy a hacer un polinomio de grado 79 para que me describa los 80 datos, no tiene sentido. Entonces ahí tendré que ir particionando los datos, viendo cómo se comporta más o menos cada uno y, bueno, en función de eso, hacer la interpolación apropiada. Bien, tenemos la interpolación polinomial de Newton, que se llama, o interpolación por diferencias divididas, que es lo mismo. Puede ser lineal, cuadrática, o sea, polinomial, en definitiva. Y después otra manera, que es lo mismo que, o sea, la interpolación de Lagrange, es simplemente una mejora de la interpolación lineal, de la interpolación polinomial de Newton. Es lo mismo, básicamente es lo mismo. Hay una pequeña diferencia que es un poco más, es más, digamos, para hablarlo en términos de lenguajes de programación, es más programable o más simple de programar la interpolación de Lagrange que la polinomial de Newton. Pero en esencia son lo mismo. Bien. Entonces, ¿cómo haríamos una interpolación lineal? Supongamos que tengo este punto, y quiero que una línea recta pase por estos dos puntos. Esta función cuadrática, digamos que, bueno, tendría más, no sé cuál es el objetivo de mostrar esta función cuadrática acá, ¿verdad? Tengo dos puntos que eventualmente pueden formar parte de esta función cuadrática. Tampoco sé si es una función cuadrática. Tiene forma de una parábola, pero podría ser, porque está cortada, ¿no? Está cortada acá. Podría ser algo cúbico, cuártico, qué sé yo, no lo sé. Bien. La cuestión es que vamos a centrarnos en este punto que tenemos acá y este punto que tenemos acá. Y queremos que pase nuestra línea recta por estos dos puntos. Supongamos que queremos conocer el valor de x, ¿no? O sea, x0 lo conozco, x1 lo conozco, por lo tanto conozco f de x0 y por lo tanto conozco f de x1. Yo tengo este dato y tengo este dato, pero el dato que realmente necesito es este que está acá al medio. Este no lo medí. Cuando fui al laboratorio a hacer mi experimento, medí este, por lo tanto, como medí este y este, obtuve este valor, también en el laboratorio, pero ahora necesito algo que está al medio. Esto acá y esto acá, no lo conozco. Entonces digo, bueno, voy a hacer una interpolación entre este punto y este punto, que en este caso va a ser lineal, y una vez que obtenga mi ecuación de la línea recta, voy a poder predecir cuánto vale mi variable, está acá, cuál es este valor. Supongamos que esto, volviendo al ejemplo de temperatura y volumen, yo medí, para esta temperatura medí este volumen. Después fijé esta temperatura y medí este volumen. Ahora quiero fijar esta temperatura, no voy a volver al laboratorio. No tiene sentido. No voy a volver al laboratorio. Lo que voy a hacer es decir, bueno, tengo este dato y este dato, voy a interpolar entre estos dos datos, ¿no? O sea que voy a fijar esta temperatura y por interpolación voy a sacar cuál es el valor de mi volumen para esta temperatura acá. ¿Cómo hacemos esa interpolación lineal? Bueno, fíjense, podemos sacar, en definitiva, hace falta obtener la ecuación de la línea recta para interpolar. O sea, la línea recta que pasa por este punto y por este punto. Podría ser que sí, la puedo obtener, no hay problema,
o expresarla de alguna manera un poco más sencilla, sin obtener el A0 y el A1, ¿no? O sea, podría encontrar una forma más sencilla. Y bueno, simplemente lo que hago, fíjense, es basarme en una cuestión geométrica. ¿Mm? Si yo tengo estos valores acá, estos valores acá, fíjense que puedo trazar un triángulo entre estos valores que son conocidos, ¿no? Este valor y este valor es conocido, ¿no? Estos valores conocidos. Y mi valor intermedio demarcaría un triángulo intermedio, ¿no? Que sería este que está acá, ¿no? O sea, para este valor y este valor, ¿no? Entonces, por una definición geométrica que se llama por triángulos semejantes, puedo igualar esto a esto. ¿Y qué sería esto? Fíjense, este es el ángulo alfa, y este ángulo alfa es el mismo para el triángulo chiquito que para el triángulo grande, ¿no? Por lo tanto, la tangente de alfa del triángulo chiquito es igual a la tangente de alfa del triángulo grande. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué significa? Que si la tangente, este alfa es igual para este triángulo chiquito que para el grande, la tangente del triángulo chiquito es igual al triángulo grande. Por lo tanto, igualemos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente del triángulo chiquito al cateto opuesto sobre el cateto adyacente del triángulo grande, que es esto que está acá. Fíjense, f1 de x, que sería esto, menos f de x0 sería esta altura, ¿no? Esto menos esto sería esta altura, ¿no? Sería esta altura acá. O sea, cateto opuesto. Cateto opuesto dividido cateto adyacente. Y cateto adyacente sería x menos x0, o sea, esta distancia acá. Esta distancia acá. ¿No? Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente para el triángulo chiquito es igual al cateto opuesto, que sería del triángulo grande, f de x1, fíjense que acá el 1 está afuera, ¿no? Sería esta acá. F de x1 sería esta altura acá. Este sería el cateto opuesto del triángulo grande, ¿no? O sea, sería f de x1 menos f de x0. Esto menos esto. ¿Está bien? Y el cateto adyacente sería x1 menos x0. O sea, x1, o sea, sería toda esta distancia acá, ¿no? Toda esta distancia acá. Todo esto. x1 menos x0. Y de acá, tenemos esta ecuación, con esto, este dato lo conocemos, este dato lo conocemos, este dato lo conocemos, este dato lo conocemos. Este dato es el dato que nosotros fijamos, el dato a la variable que yo quiero saber mi respuesta. Entonces, lo que tengo que hacer simplemente es despejar quien yo quiero averiguar, que sería este valor de esta ecuación, ¿no? O sea que de esta ecuación, de esta igualdad, mejor dicho, despejo f1 de x, que es este valor, ¿no? Entonces me va a quedar en función de todas estas variables conocidas. Entonces, no tengo que averiguar de manera directa la ecuación de la línea recta. Simplemente aplicando esto, puedo hacer una interpolación lineal, porque esto es equivalente a una línea recta. Está expresada de otra manera, pero es una línea recta, en definitiva. Esto es la ecuación de una línea recta, expresado de otro modo, donde esta sería mi variable, este sería el término independiente, y todo esto sería la pendiente, por decirlo de algún modo. Simplemente, bueno, repito, está expresado de otra manera. Entonces, de este modo, como sencillo, aplicando esta ecuación, nosotros podemos hacer una interpolación lineal. Necesito, para hacer la interpolación lineal, dos datos, y el punto intermedio, el que yo quiero saber, lo voy a no aproximar, sino calcular, porque no lo voy a aproximar, lo estoy calculando, a través de una interpolación lineal, a través de una línea recta. Bien. Vamos a borrar porque si no queda por encima del próximo slide. Entonces, bueno, acá plantea un problema, que es simplemente aplicar esta fórmula, ¿no?
El problema dice, estime el logaritmo natural de 2 mediante interpolación lineal. Primero realice el cálculo por interpolación entre el logaritmo natural de 1, que es igual a 0, y el logaritmo natural de 6, que es igual a 1,79. O sea, mi x, x0 y x1, ¿cuánto van a valer según este problema? ¿Cuánto van a valer? A ver si están ahí. ¿O estoy hablando solo? Hola. El intervalo sería logaritmo natural de uno y logaritmo natural de No, 4. no. ¿Quién sería x0 según este problema? ¿Quién sería? ¿Cuánto valdría x0? Ah, 1. 0. No, 1. Ah, 1. Porque, fíjense, estoy haciendo el logaritmo natural de x, ¿no? Logaritmo natural, yo estoy haciendo logaritmo natural de x, ¿no? X va a ser x0, va a ser este valor, 1. Y x1 va a ser, ¿quién? Este valor, 6. Y yo quiero estimar un valor, o sea, yo conozco este valor, o sea, y el logaritmo natural de x1, o sea, del logaritmo natural de 1, lo conozco, es 0, me lo está informando el problema. Y el logaritmo natural de 6, también me lo está informando porque es 1,79. Quien quiero estimar es el logaritmo natural de 2. Por lo tanto, x va a ser 2. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Fíjense, según esto que está acá arriba, x0 va a ser 1. X es el que quiero averiguar, que va a ser 2. O sea, quien no sé es este. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 2? Esto va a ser logaritmo natural de 2, que lo desconozco, ¿no? No lo sé. Y x1 va a ser 6. Por lo tanto, f de x1 va a ser el logaritmo natural de 6. Y f de x0 va a ser el logaritmo natural de 2. Perdón, dijimos, de 1. Logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 es 0, logaritmo natural de 6 es 1,79. O sea, estos valores lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco y lo conozco. Lo único que tengo que hacer es reemplazar esto, 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 esto y esto acá y calcular esto acá, que es lo que desconozco. Esa es la idea. ¿Entiende? Tengo que interpretar correctamente el problema, ¿no? Me está dando la siguiente información el problema. Me está diciendo, estime el logaritmo natural de 2, o sea, acá me está diciendo que mi x es 2, y quiero saber cuánto vale logaritmo natural de 2, mediante interpolación lineal. Primero realice el cálculo por interpolación entre logaritmo natural de 1 igual a 0, o sea que x0 va a valer 1, x1 va a valer 6, y f de x0 va a valer 0, y f de x1 va a valer esto. Yo tengo que averiguar el logaritmo natural de 2, ¿no? O sea, f de x, haciendo una interpolación lineal. De última, después, si no queda claro, lo hacemos. ¿Se entendió eso? O esperen que tengo que... Está por apagar la celular. Un segundo, tengo que girar esto. Que no me llegue el cable. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Quedó claro por qué cuáles son los valores que hay que utilizar? sí, perfecto. Bien. Bueno, Una pregunta. sí, sí, claro. Decime. En el caso que supongamos que el comportamiento de nuestra función es lineal, ¿por qué usaríamos regresión lineal o por qué usaríamos interpolación lineal? No, no te entendí la pregunta. O sea, ¿cómo elegiríamos qué método aplicar?
si regresión lineal o interpolación lineal. No, repito, cuando los datos son, eso fue lo que dijimos al principio, cuándo utilizar regresión y cuándo utilizar interpolación. En este caso estamos viendo un ejemplo para interpolación, ¿no? Sin embargo, cuando yo tengo una serie de datos, para saber si tengo que interpolar o hacer una regresión, lo primero que tengo que saber es si los datos vienen con mucho error o con poco error. Si vienen con mucho error, no tiene sentido hacer una interpolación, porque la interpolación describe de manera exacta los datos. ¿Y para qué los voy a querer describir de manera exacta si total los datos ya vienen con error? ¿Mm? Si los datos vienen con mucho error, hago una regresión que me describa de manera aproximada los datos. Si los datos vienen con poco error, entonces sí tiene sentido hacer una interpolación entre esos datos, porque la interpolación describe de manera exacta los datos. ¿Mm? El tema es ver si voy a hacer una interpolación, de qué grado voy a hacer la interpolación. ¿Está bien? ¿De qué grado voy a hacer esa interpolación? Si hago una interpolación de un grado muy elevado, o sea, interpolo con un polinomio muy elevado, corro el riesgo de empezar a oscilar entre los datos y que me dé cualquier cosa. Entonces siempre tengo que decir, bueno, voy a tomar una menor cantidad de datos, y preferentemente si yo estoy buscando un dato entre dos valores, porque siempre voy a estar buscando un dato entre dos valores, entonces digo, bueno, estoy buscando este dato acá, voy a tomar este valor, y podés tomar uno más para acá o uno más para este lado, ¿no? Y hacer una interpolación, en todo caso, cuadrática. Podrías hacer cuadrática. Si querés aún un poco más de precisión, podrías hacer una cúbica. Pero también tendrías que fijarte si tus datos tienen algún comportamiento curvo, como para que una interpolación cuadrática o cúbica te dé bien. Porque a lo mejor los datos tienen un comportamiento relativamente lineal y no es necesario hacer una interpolación cuadrática cuando tus datos se comportan casi linealmente. Entonces, siempre hay que hacer un análisis de tendencia de los datos, ¿no? En el caso de este ejemplo, nosotros estamos tratando de ajustar algo que ya conocemos, que es el valor del logaritmo natural de 2. Nosotros la función logarítmica la conocemos perfectamente bien, ¿no? Y sabemos que no tiene un comportamiento lineal. Por lo tanto, obviamente, si yo quiero estimar el logaritmo natural de 2, el logaritmo natural de 2, fíjate, este es el logaritmo natural de 6, ¿no? Esto es 6 y esto es el logaritmo natural de 6. Y dijimos logaritmo natural de 1, esto es 1, y esto es logaritmo natural de 1 que vale 0, ¿no? El logaritmo natural de 1. Entonces, voy a hacer pasar una línea recta por este punto y por este punto, que es esta que está acá, ¿no? Es esta que está acá. Y después estimo, fíjate, el logaritmo natural de 2, pero en lugar de usar la función original, porque yo no la conozco, supuestamente no la conozco, utilizo mi línea recta para estimar el logaritmo natural de 2. El logaritmo natural de 2, utilizando la línea recta, me da este valor. Y el valor verdadero es este. Por lo tanto, todo esto es un error. ¿Cómo haría yo para que el error sea más pequeño? Y habría que hacer una interpolación con un polinomio de grado mayor, ¿o no? Para hacer una interpolación con un polinomio de grado mayor necesitarías más puntos. O sea que vos tendrías Claro. que contar con más puntos. Por ejemplo, o bien el punto acercarlo, mirá, ¿ves? Este punto está más cerca, ¿no? Entonces, ahora, como mi línea recta va a utilizar este punto y este punto, esto es 5, 4, ¿ves? Ahora es logaritmo natural de 4. Esto es 4, esto es 4, y esto va a ser logaritmo, este es el valor del logaritmo natural de 4. Entonces hago pasar una línea recta por estos valores. Por 1, ¿no? Por 1 y por 4. Esa sería la línea recta. Por lo tanto, si yo estimo utilizando esta línea recta, me va a dar este valor. Fíjate que ahora el error entre esto y esto es más chico que el error entre esto y esto. Si acerco más este punto, y bueno, voy a tener todavía un mejor. Ahora lo que puedo hacer es, en lugar de hacer pasar un polinomio de grado 1, o sea, una línea recta, ¿no? Fíjate,
me quedo con este punto, me quedo con este punto y me quedo con este punto. O sea, ahora tengo 3 puntos. Y si tengo 3 puntos, puedo pasar un polinomio de grado 2. Entonces hago pasar un polinomio de grado 2, me va a dar algo así, aproximadamente, ¿no? Polinomio de grado 2, y acá mejora mucho la predicción del punto. Debe estar por ahí el ejemplo, seguramente. Entonces, está bien aumentar el grado del polinomio siempre y cuando tenga el número de puntos necesarios. Bien. Para eso tenemos que hacer una interpolación cuadrática. Y nosotros recién vimos cómo era la interpolación lineal, que es esta, ¿no? La pregunta es cómo hacemos y cómo dedujimos esta fórmula aplicando semejanza de triángulos. Esto para la interpolación cuadrática no se aplica, no tiene sentido, hay que buscar otra forma. Bien, entonces, para la interpolación cuadrática, obviamente necesito 3 puntos. Para la lineal necesito 2 puntos. Ustedes saben que una línea recta pasa por 2 puntos, un polinomio pasa por 3. Puede pasar por 3. En lugar de expresar mi forma tradicional del polinomio, que es A0 más A1 por X más A2 por X al cuadrado, esta es la forma tradicional de la ecuación de un polinomio de grado 2. En lugar de expresarlo así, un polinomio que pasa por 3 puntos conocidos lo puedo expresar de este modo, así, ¿no? O sea, esta es una forma equivalente de esta para un polinomio que pasa por 3 puntos conocidos. ¿Estamos? Entonces vamos a trabajar con esta ecuación. El problema es que yo tengo que saber quién es B0, quién es B1 y quién es B2 para ese polinomio que pasa por X0 y por X1. Y fíjense que no depende de X2, pero acá está X2, solamente que la ecuación general no depende de X2. Eso se puede demostrar, no vamos a demostrar esta ecuación porque vamos a perder tiempo y no tiene sentido, aparte nunca se lo vamos a pedir, pero sí sepan que este polinomio que está acá, ¿no? Esto que está acá, es un polinomio que pasa por 3 puntos, aunque acá ese tercer punto no esté expresado. O sea, este polinomio, así como está, pasa por x0, pasa por x1 y pasa por x2. No está expresado acá, pero pasa por esos 3 puntos. Bien. Entonces, tenemos que obtener B0, del mismo modo que tendríamos que obtener A1, A0, A1 y A2, o en el caso de la línea recta tendríamos que obtener A0 y A1. En este caso, expresado el polinomio de grado 2 de este modo, tenemos que obtener B0, B1 y B2. Le podríamos llamar A0, A1 y A2, ¿no? Para seguir con la misma notación. No entiendo por qué le cambiaron la notación, no tiene sentido. Será simplemente para distinguir entre este polinomio y el polinomio expresado del mismo modo, ¿no? O sea, expresado del modo tradicional. Bien, entonces tenemos que averiguar B0, tenemos que averiguar B1 y B2. B0 es muy fácil. ¿Quién es B0? Porque si yo a X la reemplazo por uno de mis 3 puntos, por X0, ¿no? Si yo a X la reemplazo por un punto conocido que es X0, fíjense, esto se hace 0, esto también se hace 0, por lo tanto, este término se hace 0 y este término se hace 0. Por lo tanto, f de x0 es igual a b0. Cuando yo evalúo mi polinomio en x0, f de x0 se hace igual a b0. Ahora, con b0 igual a f de x0, lo que hago es reemplazar a mi x ahora por el otro punto conocido, que sería x1. X1, por lo tanto, este término se hace 0, por lo tanto, todo esto se hace 0. Este término no se hace 0, y B0 sería igual a f de x0, que ya lo averigüé antes, así que lo tengo que reemplazar acá. De ahí despejo B1. Esto se hace 0.
Y finalmente tengo que encontrar B2. Para encontrar B2, lo que hago es reemplazar en esta ecuación mi X por X2, el otro punto conocido. Por lo tanto, este término no se hace cero, este término no se hace cero, y este término no se hace cero. Y ahora reemplazo a B0, lo reemplazo por f de x0, a B1 lo reemplazo por lo que me quedó del despeje anterior, y de ahí, de esa ecuación, reemplazo B2. Haciendo todos esos pasos, que no los vamos a replicar acá porque tampoco tiene sentido, llegamos a esto. ¿A qué? Bien, lo que dijimos, B0 igual a f de x0. Cuando reemplazo esto en el segundo paso, obtengo B1 y despejo B1 y me queda esto. Y finalmente, una vez que tengo esto, reemplazo mi ecuación por x2, reemplazo B1, reemplazo B0 y despejo B2 y B2 me queda todo. Repito, de nuevo, lo único que tengo que hacer es resolver. Fíjense que todos estos puntos son puntos conocidos, ¿no? Todo esto es conocido. ¿Está bien? Todo acá es conocido. Entonces, resuelvo esto y obtengo B0, B1 y B2 para el polinomio que estoy buscando y que pasa por los puntos que yo quiero interpolar. Una vez que obtengo este polinomio, supongamos que estaba buscando, como antes, el logaritmo natural de 2, entonces reemplazo por 2 acá, reemplazo por 2, hago el cálculo y obtengo el logaritmo natural de 2, el valor. Que esto me va a dar mucho más aproximado que el caso en el que hacía una interpolación lineal, ¿no? Obviamente. Bien, ¿se entendió, chicos, de dónde sale esto? O sea, es una forma de expresar el polinomio de un modo diferente, y para ello tenemos que encontrar los tres coeficientes del polinomio de grado 2. ¿Está bien? Fíjense, acá estamos de nuevo en el caso de obtener el logaritmo natural de 2, ¿no? O sea, yo quiero saber cuánto vale el logaritmo natural de 2, no lo sé. Y para ello voy a usar este punto, este punto, este punto. O sea, en x0, el logaritmo natural de 1, o sea, en x0 igual a 1, el logaritmo natural de 1 es 0. x1 es 4. El logaritmo natural de 4 es esto. Y x2 lo fijo igual a 6, y el logaritmo natural de 6 es esto. O sea, yo tengo un gráfico en el cual tengo x0, tengo x1 y tengo x2, ¿no? Por lo tanto, acá voy a tener f de x1, acá voy a tener f de x0, perdón, f de x1 y f de x2. Y yo quiero saber logaritmo natural de 2, o sea, mi x va a estar acá, y yo quiero saber este valor, ¿no? Que no lo sé. O sea, sé este, sé este, sé este y sé este, ¿no? Acá estaría este punto y este punto. Pero quiero saber este, no lo tengo. Entonces lo voy a averiguar. Primero voy a calcular el polinomio que pasa por estos tres puntos. Voy a tener que calcular un polinomio que pasa por estos tres puntos, ¿no? Que bueno, ahí no pasa, pero tiene que pasar. Voy a calcular el polinomio que pasa por los tres puntos. Y una vez que tengo el polinomio, lo que hago es reemplazar por 2, ¿no? Reemplazar por 2 acá, porque ya sé B0, B1 y B2, ya lo sé, reemplazo por 2, hago la cuenta, y ahí voy a obtener el logaritmo natural de 2. Bien. Me quedaría lo que es polinomio de Lagrange y después vamos a hacer algunos ejercicios. O podemos dejar polinomio de Lagrange para la próxima clase y hacer, para no saturarlos con teoría. Total, tenemos tiempo. Así que vamos a hacer un par de ejercicios. De hecho, podemos empezar con este. Podemos empezar con este. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir una hoja de cálculo. Ahí está. Vamos a abrir una hoja de cálculo.
Creo que se podía cerrar, no me acuerdo cómo. Ahí está. Entonces, nosotros tenemos esto, ¿no? A ver si hay algún otro ejercicio. Es este acá. Bien, esto que está relacionado. ¿Qué dice acá? Bien. Entonces nos pide que hagamos pasar un polinomio de grado 2, ¿no? Un polinomio de grado 2 por este punto y por este punto. Y una vez que tenemos ese polinomio de grado 2, vamos a estimar cuánto vale el logaritmo natural de 2. ¿Está bien? Entonces, en 0, el logaritmo natural, en 1, perdón, el logaritmo natural de 1 vale 0. El próximo punto es, el primero en 1, logaritmo natural de 1 es 0, el próximo punto es 4, y el logaritmo de eso vale 1,38, y el próximo punto es 6. Eso es lo que vamos a poner acá. Tenemos acá x, ¿no? Y acá vamos a poner logaritmo natural de x. Y los puntos, o sea, esto le vamos a poner una etiqueta acá para distinguirlo. Esto va a ser x0, esto va a ser x1 y esto va a ser x2, ¿no? O sea, 1, 4 y 6. Y de este lado, el logaritmo natural de este valor, el logaritmo natural de este valor y el logaritmo natural de este valor, ¿no? O sea, shift igual, y vamos a hacer logaritmo natural, paréntesis, de este valor. Cierro paréntesis, obviamente el logaritmo natural de 1 me da 0. Ahora, logaritmo natural de 4, logaritmo natural de 6. ¿Ven que son los mismos valores que tenemos acá? Estos acá. Son exactamente los mismos. Esto lo podemos graficar si queremos. Vamos a hacer un grafiquito. Ahí está. Estos son los 3 puntos que yo tengo. Fíjense que el problema nos muestra toda la función completa, pero bueno, no tiene sentido ponerlos a todos. Y lo que necesito, voy a poner acá, voy a poner x igual, necesito conocer el logaritmo natural en 2. Este valor, el logaritmo natural de 2, supuestamente, obviamente, pues si lo puedo calcular acá, ¿no? Pero supuestamente no lo conozco. Lo tengo que calcular haciendo una interpolación. O sea, esto no lo conozco. O sea, necesito el valor del logaritmo natural acá. O sea que lo voy a hacer haciendo pasar un polinomio por estos 3 puntos. Y una vez que tengo ese polinomio, reemplazarlo por reemplazar x por 2 y calcular f de x, que sería el logaritmo natural de 2. Entonces, para eso voy a tener que calcular b0, voy a tener que calcular b1 y voy a tener que calcular b2. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente me voy a ir acá y me voy a fijar que x0, fíjense, esto me lo decía antes, a ver, que b0 es igual a f de x0. Perfecto. Entonces vamos a poner acá que b0, shift igual, es igual a f de x0. F de x0, ¿quién es? Este valor. B1, ¿a qué va a ser igual? B1 va a ser igual a esto, a f de x1 menos f de x0,
sobre x1 menos x0. Bien, pongamos esto acá. Entonces, B1 va a ser igual f de x1 menos f de x0. Shift igual f de x1, ¿quién es? Este. F de x1, f de x1 es esto. Menos f de x0, o sea, f de x0 es esto. Paréntesis, paréntesis, y esto dividido, x1 menos x0. x1, ¿quién es? x1 es 4, menos x0, que ¿quién va a ser? Este valor. Paréntesis y paréntesis. Bien, esto nos da B1. Y B2, ¿qué va a ser? B2 va a ser f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1 menos esto. Fíjense que esto que está acá, esto que está acá, es exactamente lo mismo que esto que está acá. Por lo tanto, no vamos a volver a poner todo esto, sino que vamos a hacer esto menos B1, dividido esto. O sea que vamos a programar esto, así que vamos a hacer lo siguiente. Esto lo tengo que borrar. Qué pena que queda. Ahí está. Entonces, Shift igual. B2 va a ser entonces. B2 va a ser f de x2 menos f de x1. F de x2 es este valor menos f de x1, que va a ser este valor. Paréntesis, paréntesis. ¿Qué más? Dividido x2 menos x1. Dividido x2, voy a abrir el paréntesis, x2 menos x1. Cierro paréntesis. Ahora, a todo esto le tengo que restar esto, que en lugar de volverlo a programar, podría programarlo así, pero como es igual a esto, voy a poner menos B1. Entonces voy a poner acá, voy a poner paréntesis, paréntesis, para que esté restado a todo, menos B1. Y todo esto lo voy a poner entre paréntesis, paréntesis, y a todo esto lo voy a poner, no quería hacer esto, le voy a poner dividido, abro paréntesis, dividido x2, no se ve acá, dividido x2 menos x0, dividido x2, este valor, menos x0, este valor que está acá arriba. Cierro el paréntesis y ahí tengo B2. Entonces tengo B0, B1 y B2. Entonces ahora acá, que es donde necesito saber el logaritmo natural de 2, tengo que programar ¿qué? Esta ecuación. Esta ecuación acá. Donde voy a reemplazar B0, B1 y B2 por lo que acabo de obtener, y X va a ser el valor que quiero averiguar, ¿no? Por lo tanto, acá voy a borrar eso, Shift igual, y voy a programar esta ecuación, que va a ser B0, Shift igual, B0, ¿quién es B0? Este valor, más B1 por X menos X0, más B1 por X, ¿quién es X? En realidad tengo que abrir paréntesis, ¿no? Paréntesis por X, que es este valor acá, 2, menos X0, que va a ser este valor que está acá. Más B2 por X menos X0, más B2, que va a ser este valor, multiplicado por X, otra vez acá, se me complica. G6 sería, ¿no? Sí.
G6. Sería el valor G6, se me superpone G6, ¿no? Porque sería X menos X0, X menos X0, que sería este valor, multiplicado por X menos X1. O sea, G6 menos X1, que sería este valor. Y cierro. Ahí debería obtener un valor aproximado del logaritmo natural de 2. Vamos a ver si lo hicimos bien, porque por ahí shift igual, logaritmo natural, que creo que da más. A ver, debe haber algún error. 0,69, está bien. Entonces, fíjense, ese es el valor real, ese es el valor que obtuve con la interpolación cuadrática. Es un valor que tiene un error, pero está mucho más cerca que la interpolación lineal. Entonces, hice pasar un polinomio por estos 3 puntos. El polinomio pasa por esos 3 puntos. Los coeficientes de ese polinomio son estos 3, y una vez que obtuve los coeficientes, lo utilizo para calcular mi incógnita, ¿no? Esto es lo que necesito saber. Esto acá. Es ahí. O sea, para x2, ¿cuánto vale el logaritmo natural de 2? Este es el valor real. Valor real. A ver si está resuelto acá. No está resuelto acá. Acá tampoco da un valor. Estime con un polinomio de interpolación de Newton de tercer grado. ¿No? O sea, este ya para un grado más. Bien. ¿No? ¿Ven? Acá agregó un punto. Agregó un punto. Para agregar un punto, no es de manera tan directa, tenemos que calcular, vamos a cerrar esto acá entonces. Entonces, bueno, repito, tenemos los 3 puntos, estos 3 son los 3 puntos conocidos, por estos 3 puntos pasa un polinomio de grado 2 que tiene estos coeficientes. Una vez que obtuve los coeficientes, programo la ecuación, que no es la ecuación tradicional del polinomio, sino que es esta que está acá, esta que está acá, esta aquí, que es una forma equivalente de expresar un polinomio. Es un polinomio que pasa por esos 3 puntos. Y una vez que tengo esta ecuación, reemplazo por el valor que quiero conocer, ¿no? X, en nuestro caso, 2. Me va a dar el valor del logaritmo, o una aproximación del logaritmo natural de 2. Si yo quisiera la forma general, para continuar con esto, fíjense, la forma general para un polinomio de grado n sería esta, ¿no? O sea, voy agregando coeficientes, y fíjense que acá siempre tengo que multiplicar x0, x menos x0, x menos x1, x menos x2, x menos x3, y así hasta llegar a n menos 1. ¿Por qué n menos 1? Fíjense que, como dije antes, el último punto nunca lo contempla el polinomio, a pesar de que pasa por ese punto, ¿no? Ese polinomio de grado n pasa por ese punto, pero fíjense, este pasa por 3 puntos, pero el tercer punto, que sería x2 en este caso, el tercer punto, no está expresado en la ecuación, porque no es necesario, porque matemáticamente queda así, ¿no? Bien. Entonces, la fórmula general para expresar de este modo un polinomio de grado n que pasa por n más un punto es esta acá, esta forma acá. Este es un polinomio de grado n que pasa por n más un punto. ¿Está bien? Bien. Entonces, para un polinomio de grado n, tenemos que obtener b sub n coeficientes, ¿no? Si tenemos un polinomio de grado 10, vamos a tener que obtener b1, b2, b3, b4, b5, b6, perdón, b0, porque se arranca en b0, b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8, b9, y b10, si no me equivoco, porque
Son 3, para el grado 2 son 3, ¿no? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Son en total 11 coeficientes, ¿no? B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 y B10. Son 11 coeficientes para un polinomio de grado 10. O sea que vamos a tener que obtener todos los Bn. ¿Cómo obtenemos esos Bn? Si yo tengo un polinomio de grado 10, ¿por cuántos puntos puede pasar un polinomio de grado 10? Por n más un punto. Por lo tanto, puede pasar por 11 puntos, ¿no? Si el polinomio es de grado 10, puede pasar por 10 puntos. Es un ejemplo que no tiene sentido. Recuerde que los polinomios de grado muy alto empiezan a oscilar, entonces probablemente no tenga sentido hacer una interpolación con un polinomio de grado tan alto. Supongamos con un polinomio, acá tenemos B0, B1, B2, B3 sería 1, 2, 3, 4 coeficientes, que los tendríamos que obtener para un polinomio de grado 3, o sea, un polinomio que pasa por 4 puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo obtenemos esos 4 coeficientes? Tenemos que aplicar esta formulita, que está acá. Esto lo podríamos hacer en el pizarrón para que quede más claro, porque si no, a ver si lo puedo explicar acá. Fíjense, a ver, XY, XJ. No me convence esto como está expresado acá. Lo voy a hacer en el pizarrón porque va a ser más sencillo que lo entienda. ¿Cómo se aplica esto? Porque en definitiva son diferencias divididas. Esperen que voy a enfocar el pizarrón, voy a desconectar acá. Bien, a ver qué se ve. Voy a dejar de presentar. Voy a dejar de presentar. Ahí dejé de presentar. Yo me pregunto. Voy a cerrar el Open Board porque me está molestando. Y voy a enfocar mejor el pizarrón. Ahí está. Están viendo el pizarrón, ¿no? ¿Ustedes ahí lo ven bien? ¿Qué puse acá? No. Quiero hacer esto. Voy a poner pantalla completa. Ahí está. Así es un poco mejor. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto. Supongamos que queremos obtener un polinomio de grado 3. O sea, un polinomio de grado 3 va a pasar por ¿cuántos puntos? Por 4 puntos, ¿no? O sea, voy a tener un punto x0, un punto x1, un punto x2 y un punto x3. 1, 2, 3 y 4. Esperen que le voy a poner tinta al fibrón porque no escribe. Y me faltaría un trapito borrador. Deme unos segundos que voy a buscar un borrador que no tenga.
Bien. Entonces, supongamos que tenemos 4 puntos, por los cuales vamos a hacer pasar un polinomio de grado 3. Entonces tendríamos que obtener la siguiente ecuación, f de x, no sé si se ve ahí, voy a levantar un poquito más el... Ahí está. Acá va un 3, que significa que el polinomio que voy a obtener es de grado 3, igual a ¿qué? A b0 más b1 multiplicado por x menos x0 más b2 multiplicado por x menos x0 multiplicado por x menos x1. No me va a entrar. Voy a seguir acá abajo. Más b0, b1, b2, b3 multiplicado por x menos x0, x menos x1 multiplicado por x menos x2. Esa sería la expresión general del polinomio de grado 3. Como dijimos, no aparece x3, ¿no? Si fuese un polinomio de grado 4, tendríamos un punto más y no aparecería x4, ¿no? Y así. Siempre el último punto no aparece. En la expresión general, ¿no? Después sí lo usamos para calcular los coeficientes. Entonces tenemos que calcular b0, b1, b2 y b3. Tenemos que calcular todos esos coeficientes. ¿Cómo lo haríamos? Bien. Sabemos que, a ver, ¿en qué orden lo hago? Para colmo tengo el pizarrón chico, entonces, sabemos que b0 es igual a f de x0. Sabemos que b1 va a ser igual a f de x1 y x0. Sabemos que b2 es igual a f de x2, x1 y x0. Fíjense que voy agregando un punto. Y b3 va a ser igual a f de todos los puntos. x3, x2, x1 y x0. No sé si se ve ahí. Sí, ¿no? Sí. Entonces, está perfecto. Bueno, b0 es igual a f de x0. b1, sabemos que va a ser f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, ¿no? O sea, f de esto menos f de esto sobre esto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué va a ser b2? b2 ya lo dedujimos antes también, ¿no? Está la expresión para b2. Pero ¿de dónde sale esa expresión de b2? Fíjense, b2 lo que voy a hacer es hacer f de esto menos f de esto sobre los dos extremos. O sea, ¿qué significa eso? b2, esto sería igual a f de esto, sería f de x2, x1, menos f de esto acá, x1, x0, sobre los dos extremos, dividido x2 menos x0. Eso sería b2. Corroboremos si realmente es así, porque lo teníamos a b2 expresado. Esperen que yo tengo acá, estoy viendo las slides.
ustedes lo pueden ver a eso, x2, o sea, ahora esto lo tengo que expresar lo mismo que como expresé esto, ¿no? Esto acá se expresa así. Lo único que cambian son x2 y x1. Acá es x1 y x0, por lo tanto es f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Por lo tanto, esto lo voy a expresar, a ver, lo voy a escribir, ¿dónde lo puedo escribir? Lo voy a escribir acá abajo, no sé si se ve, lo voy a escribir acá abajo chiquito, ¿m? O sea, esto acá, lo voy a expresar como expresé esto, ¿no? F de x2 menos f de x1, todo sobre x2 menos x1. x2 menos x1. O sea, esto sería esto, menos f de x1 menos x0. Entonces, f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. ¿Está bien? Todo esto, o sea, todo esto dividido lo que ya tengo, x2 menos x0. Fíjense que si comparan esto con el B2 que obtuvimos, que está en las slides, es lo mismo. Entonces, ¿cómo hicimos? Bueno, fíjense, partimos de acá. B0 igual a f de x0. B1 va a ser f de x1 y x0. A su vez esto se expresa así. B2 va a ser la diferencia de estos dos menos estos dos, ¿no? Estos dos, menos estos dos. Y después, esto lo vuelvo a expresar así, de esta manera, ¿no? Porque esto y esto es equivalente. Lo único que tengo que cambiar son los índices, ¿no? Porque no estoy trabajando con los mismos índices. Entonces lo expreso así. Lo expreso así, reemplazo esto, y divido por lo que ya tenía. ¿Está bien? Hasta ahí estamos. Entonces obtuvimos B0, B1 y B2. Nos falta obtener B3. ¿Cómo obtenemos B3? Voy a tener que borrar todo. Tener que borrar por lo menos esto, que no me entra. Esto es una macana. En el pizarrón, en el aula, uno se puede explayar más y por lo tanto la explicación queda más clara. Pero acá, la verdad, es difícil. Voy a repetir. Entonces, f de x2, x1, x0. Me falta esto. ¿Cómo creen que voy a hacer este? Si para expresar B2 tenía que hacer esto menos esto, acá para expresar B3 voy a hacer esto. Fíjense que agarro siempre del primero y dejo 1, y de acá lo mismo, agarro desde el último y dejo 1. O sea, x3, x2, x1, y después x0, x1, x2. O sea, B3 va a ser igual a f ¿de qué? De x3, x2, x1, menos, ¿no? O sea, f de esto, menos f de esto, menos f de x2, x1, x0. Todo dividido los extremos, x3 menos x0, x3 menos x0. Fíjense que esto ahora se parece a esto acá. Y esto se parece a esto. Tengo que hacer lo mismo que hicimos antes para esto, lo mismo que hicimos antes para esto, pero ahora con este término y con este término. Lo único que tengo que cambiar los índices, ¿no? Porque los índices acá y acá no son los mismos. Solamente eso. Vamos a expresarlo para uno, ¿no? ¿Cómo sería? Entonces dijimos, si quiero expresar esto, tengo que hacer esto menos esto. Por lo tanto sería, lo voy a hacer acá arriba, f de x3, x2,
menos f de x2, x1, x2, x1. Todo dividido, los dos extremos, x3 menos x1, x3 menos x1. Tendría que hacer lo mismo, pero para este ahora. Me falta este, ¿no? Ahora, fíjense, habría que hacer lo mismo, ¿no? No lo vamos a hacer porque no entra el pizarrón. Ahora me queda esto, y esto se parece a esto. Y esto se parece a esto. Lo único que tengo que hacer es cambiar los índices, nada más. Y llego a esto. Y ahí tengo la fórmula total, que va a quedar un chorizo importante, para expresar B3. Y así puedo seguir. Acá porque, bueno, el polinomio es de grado 3. Si fuese de grado 4, tendría que encontrar otro coeficiente más. Y así puedo seguir, ¿no es cierto? Por lo tanto, queda, si lo quiero poner de manera completa en el pizarrón, bueno, es una ecuación voluminosa. Naturalmente en el aula esto lo puedo hacer completo y ustedes van viendo paso a paso cómo queda, pero acá en el pizarrón este es imposible. ¿Se entendió más o menos cuál es la lógica, chicos? Che, puse a grabar, ¿no? Mirá si no grabé, sí. Sí, está grabando. ¿Se entendió, chicos, cuál es la lógica? ¿Más o menos la engancharon? O sea, profe, que por ejemplo, si tenemos que en un polinomio calcular B4, el cálculo es larguísimo, ¿no? Sí, sí, es larguísimo. En realidad, tienen que ustedes saber, fíjense, que hay términos que los calculamos en un paso anterior. Por lo tanto, si yo tengo que programarlo en realidad, si tenemos que programar eso, no es que voy a tener que recalcular todo de nuevo, porque fíjense, este término que va a figurar en términos posteriores de más abajo, ya lo calculé arriba, por ejemplo. Entonces, hay una metodología para programar esto, que acá no está el algoritmo para programar esto. Gracias a Dios, porque es un quilombo y la verdad que complicarlo con algoritmos no tiene sentido, pero bueno, están. Bueno, algorítmicamente es más sencillo que hacerlo en papel, si ustedes me preguntan, porque en papel tenemos que desarrollarlo todo, hacer los cálculos y después fijarnos a ver dónde está algo que ya calculamos para no recalcular de nuevo, ¿no? ¿Podrían ustedes hacer esto mismo que está acá en el pizarrón? Podrían hacerlo de manera bien ampliada, ¿no es cierto? Y obtener todas las ecuaciones para B0, B1, B2 y B3. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. La idea que yo les quiero proponer es, voy a volver a compartir la pantalla. Lo que yo les quiero que quede claro es cómo se va paso a paso obteniendo cada una de estas ecuaciones que está acá, ¿no? O sea, cómo se obtiene esto a partir de esto, que es tomar los tres primeros menos los tres últimos, ¿no? Los tres primeros menos los tres últimos dividido los dos extremos. Y así puedo ir hacia atrás después, ¿no? O sea, en realidad esto lo obtuve, después con esto obtuve estos dos, que estos dos van a ser los dos primeros menos los dos últimos. Me queda esto, pero esto a su vez es esto, ¿no? Lo único que tengo que hacer es cambiar índices, respetar los índices que tengo acá, ¿no? Respetar los índices que tengo acá. Lo pueden ir haciendo y se van a dar cuenta que es sumamente sencillo. Bueno, a ver si hay otro ejercicio de los primeros que no. Vamos a hacer un ejercicio más. Bueno, vamos a dejar acá. Vamos a hacer la clase que viene, vamos a arrancar, porque esto lo tengo que copiar. Y bueno, tengo que copiar estos valores. Y vamos a hacer estos cálculos acá, simplemente como para verlos. Cómo hacer una regresión. Es la más común de todas, ¿no? La regresión lineal de mínimos cuadrados, como para ver de qué se trata en una hojita de cálculo. Después terminamos con polinomio de Lagrange y eso nos va a llevar más o menos una hora y pico de la primera parte de la clase.
y después, bueno, si tienen preguntas, si no, largaremos con la siguiente unidad. No sé si tienen alguna pregunta hasta lo que vimos recién. Si no, cortamos acá. Nos faltaría ver interpolación de Lagrange, que es aplicando esta fórmula. Es aplicando esta fórmula. Y bueno, y nada más. Fíjense que son 2 slides, más o menos. Y bueno, haremos un ejercicio también de Lagrange. O de estas. Repito, cuando vean Lagrange van a ver que es muy similar. Y en general, en lugar de usar interpolación de polinomios de Newton, se usa de Lagrange porque es lo mismo y es más fácil. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que vimos. Van a tener que repasar esto último. En la grabación lo van repasando, lo van repitiendo y se van a dar cuenta cuál es la metodología seguramente. Bueno, chicos, si no hay pregunta, entonces cortamos acá. Son las 5, exacta, en punto. 5:59, bueno, falta un minutito, pero creo que ya hemos visto suficiente de esta unidad. Queda poquito, así que tenemos 2 clases. Si no hay más inquietudes ni preguntas, cortamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver, en el chat, a veces suelen escribir. Bueno, esto es seguramente de donde hicimos lineal. No, perdón, no lo vi. Alejandro Salas. Tomás Alejandro Salas. Sería... Sí, ya sé. Está bien. Bueno, si quedó claro, si no, de última lo puedo repetir, no hay problema. Bien, bueno, nada más, chicos, entonces. Cerramos acá. Nos vemos el miércoles que viene a las 2 de la tarde. Voy a tratar de confeccionar en el transcurso de la semana el problema para esta parte, digamos, de la materia, ¿no? Para la segunda parte, que va a ser un problema de estos, un problema de este tipo, de ajuste de curva. ¿Estamos? Así que ya lo voy a ir subiendo y ustedes cuando quieran lo pueden resolver. Así que bueno, estamos entonces, chicos. Nos vemos el miércoles que viene. Suerte y cualquier cosa me escriben o... Bueno, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Chao, Adiós. chao. Gracias. Hasta luego.